El tema de nuestra presentación a continuación es reacciones adversas a la transfusión no infecciosas. Antes de hablar de esto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las reacciones adversas a la transfusión, que son realmente entidades que se presentan con las cuales no contábamos y que pueden perjudicar de una u otra manera a nuestros pacientes. La clasificación general es en infecciosas y no infecciosas, y estas no infecciosas de las que vamos a hablar se pueden clasificar según el tiempo de presentación de los síntomas en agudas o tardías o según el mecanismo inmunológico o no inmunológico. Aquí vamos a hablar de ellas organizándolas en cuanto a su tiempo de presentación de los síntomas. Las reacciones adversas a la transfusión no infecciosas agudas son básicamente estas 7 y vamos a trabajarlas de acuerdo a su orden de importancia. Son reacciones febriles no hemolíticas, alérgicas, hemolíticas agudas, hemólisis no inmune, el TRALI, que es el daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión, nos referiremos a él como TRALI por su nombre en inglés, la sobrecarga circulatoria y las reacciones metabólicas. Las no infecciosas tardías son reacciones hemolíticas tardías, púrpura posttransfusional, enfermedad de injerto versus huésped y sobrecarga de hierro. Vamos a hablar un poquito de ellas y vamos a entrar a hablar de las reacciones febriles no hemolíticas. ¿Cómo las definimos? Como un incremento en la temperatura corporal de 1 grado centígrado por encima de la temperatura de base de ese paciente. Se determina de esta manera si ocurre durante la transfusión o en la siguiente hora después de la transfusión. Puede estar asociada a otros síntomas generales como escalofrío, temblor, dolor de cabeza, náuseas y vómito. Una característica importante es que no amenaza la vida del paciente, pero es importante reconocerlos tempranamente porque la fiebre puede ser la fase inicial de otras reacciones mucho más severas. Es por esto que el diagnóstico diferencial tendríamos que hacerlo con reacciones hemolíticas, contaminación bacteriana, el TRALI y fiebre por enfermedad de base de ese paciente. ¿Pero por qué suceden estas reacciones febriles? Por anticuerpos en el plasma del receptor contra antígenos en los linfocitos, granulocitos o plaquetas transfundidas. Se considera que los leucocitos residuales necesarios, esos leucocitos remanentes en la bolsa, pueden ser de 5 por 10 a la 6 por bolsa para que se presente esta reacción. Algunas de las reacciones febriles no hemolíticas, que se presentan casi siempre con transfusión de plaquetas, se deben a infusión de citoquinas que se acumulan en la bolsa durante el almacenamiento de esta unidad. La frecuencia de presentación es con eritrocitos del 0.5 al 6%, siendo de mayor frecuencia en multíparas y pacientes politransfundidos, y en plaquetas está descrito entre un 1 y un 38%, un rango bastante amplio. ¿Qué tenemos que hacer para manejo? Suspender la transfusión. Inicialmente vamos a suspenderla temporalmente sin retirar la aguja y los equipos del paciente. El cuadro clínico casi siempre es autolimitado de 2 a 3 horas. Se puede medicar al paciente con antipiréticos, no con ASA por su alteración en la función plaquetaria. Si tiene temblores severos se puede utilizar meperidina. Pero ¿qué es lo importante aquí? La controversia que se genera es, listo, suspendemos transitoriamente esa transfusión, pero le pasan los síntomas al paciente y ¿qué hacemos? ¿Continuamos la transfusión o no? Como hallazgos en contra o como datos en contra, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué tal que sea el inicio o la presentación inicial de otro tipo de reacción más severa? ¿O qué tal que sea una contaminación bacteriana y nosotros continuemos la transfusión y el cuadro se empeore? A favor de reiniciarla es el hecho de que de todas maneras ese paciente va a necesitar la transfusión muy posiblemente y lo vamos a exponer a otro tipo de donantes. La decisión realmente se toma de acuerdo al cuadro clínico del paciente y de acuerdo al protocolo del servicio transfusional que involucra toda la opinión de los médicos tratantes. ¿De qué manera se puede prevenir que se presenten estas reacciones febriles no hemolíticas? Se ha planteado la utilidad de la leucorreducción universal de componentes sanguíneos, pero realmente no hay evidencia concluyente. Por este motivo, pues no se asocia claramente a esto. Bueno, las reacciones alérgicas, como otra de las reacciones adversas a la transfusión importantes, se genera, o su etiología, está dada por sustancias solubles en el plasma del donante que interactúan con anticuerpos preformados inmunoglobulina E
y esta interacción se da sobre la superficie de los mastocitos, liberando así histamina, que es la responsable de estas manifestaciones. Importante que cuando se presenta una reacción alérgica recurre esos receptores que les ha dado una reacción alérgica, la posibilidad que tienen de recurrir es alta. La mortalidad es baja de 1 al año. Afortunadamente, fíjense ustedes que la presentación de las reacciones severas tipo anafilaxia es muy baja, del 0.02 al 0.005 de unidades transfundidas, mientras que las reacciones leves de tipo urticaria sí se presentan en el 1 al 3% de las transfusiones. Las manifestaciones casi siempre son localizadas al cuello, a la parte superior del tórax, con algo de urticaria, rascan mucho, son bastante pruriginosas, generalmente no están asociadas a otro tipo de manifestación tipo fiebre, pero sí pueden tener hasta el 10% de los cuadros de reacciones alérgicas leves manifestaciones pulmonares relacionadas con vías aéreas superiores como edema de laringe, algo de estridor o ronquera, o las vías aéreas inferiores que pueden tener constricción de los bronquios, disnea, algo de cianosis, dolor torácico y ansiedad. Se presentan con cualquier componente sanguíneo. ¿De qué debemos diferenciarla de las reacciones medicamentosas? Pues a fármacos, al látex, a esparadrapo, condiciones alérgicas propias del paciente tipo asma y a la trali. También la sobrecarga de volumen nos puede dar una sintomatología parecida en su inicio. ¿Cómo lo vamos a manejar? Suspendemos temporalmente la transfusión, si es la única manifestación, ¿no? Se medica el paciente con antihistamínicos y una vez pasen los síntomas se puede reiniciar nuevamente la transfusión. Diferente lo que sucede con las reacciones severas o anafilaxia, y es que los síntomas son mucho más generalizados, sistémicos, el compromiso del paciente es importante, va a haber lesiones cutáneas de todas maneras, también puede haber obstrucción de la vía aérea que es mucho más severa con tos, estridor, dolor, puede haber obstrucción como tal, taquicardia, puede haber inclusive arritmias y paro cardiorrespiratorio. Se presenta con mayor frecuencia cuando transfundimos plasma o plaquetas que cuando transfundimos glóbulos rojos. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos hacer? El TRALI o pacientes que tengan reacciones alérgicas que cursen con hipotensión. Eso se ve a veces en pacientes que toman como medicamentos inhibidores de la ECA y albúmina. El manejo de este tipo de casos severos es suspender la transfusión, se repone el líquido, se medica al paciente, en algunos casos hay que utilizar adrenalina, suplencia de oxígeno, inclusive intubación orotraqueal y traslado de ese paciente a una unidad de cuidado intensivo por el broncoespasmo severo que se genera. Esto es de manejo médico y realmente se tiene que tener toda la ruta para poder llevar al paciente a donde pueda ser atendido en su patología. La prevención de estas reacciones alérgicas, como dijimos, recurren. Se puede hacer cuando son severas, medicando al paciente con antihistamínicos o corticoides media hora antes de la transfusión. También se utiliza remover el plasma de los componentes celulares, lo cual no siempre es fácil, porque utilizamos componentes celulares lavados o congelados que de todas maneras se manipulan y no es tan recomendado utilizarlos. Y la otra posibilidad es que si el paciente es deficiente de inmunoglobulina A o tiene anticuerpos contra inmunoglobulina A, deberíamos pensar en conseguir unidades de donantes que no tengan inmunoglobulina A. El problema es que esto no es práctico, no es fácil, el costo es alto y además de eso es demorado y no podríamos atender una urgencia en este tipo de pacientes. Vamos a seguir ahora con las reacciones hemolíticas agudas, que si bien no son las más frecuentes, son a las que mayor temor se les tiene. Hasta ahora hemos hablado de susceptibilidades como tal o de reacciones del receptor. En este momento estamos hablando de errores. La mayoría de las causas de las reacciones hemolíticas agudas son transfusión de sangre incompatible. Fíjense ustedes que se pueden generar reacciones severas con solo colocar de 10 a 15 mililitros de eritrocitos no compatibles en ese receptor. Esos eritrocitos transfundidos reaccionan contra los anticuerpos preformados en el receptor, activando toda esta serie de mecanismos, complementos, citoquinas, factores de la coagulación y elementos de respuesta inflamatoria sistémica que son los responsables de todos los síntomas y daño como tal sobre el paciente. Fíjense ustedes que el riesgo de recibir una transfusión AB o incompatible es de 1 en 38.000. El 50% de estas transfusiones incompatibles no tienen reacciones adversas, básicamente por la parte de probabilidades y de estadística
debido a que la mayoría de nosotros somos hoy, en ese sentido, por más de que se transfunda la sangre, que no es, la posibilidad de compatibilidad es alta, pueden tener hasta un 7% hallazgos de laboratorio y el 2% pueden ocasionar mortalidad. Estas reacciones hemolíticas agudas, cuando se presentan en las primeras, sus manifestaciones clínicas, se presentan en las primeras 24 horas de la transfusión. La hemólisis es casi siempre intravascular, aunque puede estar asociada con algo de hemólisis extravascular. La causa más común, como dijimos, es la incompatibilidad ABO. La mortalidad se da de acuerdo al volumen de eritrocitos transfundidos. Si son menos de 500, la posibilidad de la asociación con mortalidad es baja. Si es de 500 a 1000, hasta el 25%. Y si es más de 1000, se ha descrito que el 44% de los pacientes fallecen. Los signos y síntomas son severos, son sistémicos, va a haber fiebre, escalofrío, malestar general, náuseas, vómitos, pero de manera severa la presentación, hipotensión, sangrado, va a haber hemoglobinuria. El paciente puede tener dolor en los flancos abdominales, espalda, tórax, la cabeza y en el sitio de la infusión. Puede haber sangrado inesperado por una coagulación intravascular diseminada, puede haber shock y falla renal, aunque esta es una complicación tardía. En este sentido, el diagnóstico diferencial que vamos a tener en cuenta son las anemias hemolíticas de otra etiología, las hemólisis de otra etiología, las hemoglobinopatías, la disfunción de válvulas cardíacas artificiales, hemólisis por medicamentos o infecciones que nos pueden generar ruptura de los eritrocitos. El tratamiento es de acuerdo a la severidad del cuadro clínico. Lo que debemos hacer es interrumpir inmediatamente la transfusión y avisar al banco de sangre, porque aquí el mayor riesgo es que muy posiblemente puede haber, si se trata de una transfusión equivocada, un segundo paciente comprometido y a lo mejor alcancemos a evitar que esa segunda transfusión se dé. El objetivo terapéutico es manejar la hipotensión, mantener perfundido el riñón y mantener el gasto cardíaco y urinario de manera adecuada. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Con una adecuada verificación de la identificación de la unidad y del receptor y cumpliendo todos los filtros y estrategias y barreras de seguridad establecidas para que este tipo de situaciones no se presenten. Las reacciones hemolíticas no inmunes también se pueden presentar y son básicamente debidas a problemas de almacenamiento o de manipulación de la unidad durante la infusión. Los pacientes, cuando se alcanzan a transfundir, casi siempre toleran bien este tipo de transfusiones, aunque ha habido casos en los que no les ha ido tan bien, presentándose daño renal, pulmonar, hemodinámico e incluso muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Suspender la transfusión, mantener un acceso venoso, mandar todo para investigación en el banco de sangre y asegurar un gasto urinario adecuado. ¿Cómo lo prevenimos? Básicamente optimizando todos los procesos de manejo de la unidad, recolección, almacenamiento, distribución, garantizando que nuestros congeladores, refrigeradores y calentadores tienen un uso apropiado, evitando prácticas inapropiadas como calentar las unidades en agua, en el balde de agua, sobre los calentadores de ambiente de las salas de cirugía, y debemos utilizar los equipos que son preparados y establecidos para estos fines. También, porque es otra causa, evitar administración de líquidos que no sean solución salina por la misma vía de acceso en la que estamos transfundiendo los glóbulos rojos, porque esto nos lisa este tipo de células, y evitar el uso de agujas de calibre muy pequeño. El daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión es la siguiente reacción adversa a la transfusión de la que vamos a hablar. Básicamente es un cuadro severo, importante, y se presenta durante o inmediatamente después de la transfusión. Generalmente se da por concentrado de plaquetas o plasma, también se puede presentar por eritrocitos, aunque en menor grado. La mortalidad es alta, de hasta un 20%, puede tener diferentes grados de presentación, puede tener un cuadro leve que difícilmente se reconoce, por eso se habla de la presentación, los casos realmente no son reportados con la frecuencia real. Esta incidencia calculada, este cálculo se ha hecho más o menos de 1 en 5.000 a 19.000, fíjense ustedes que el rango es bastante amplio. El tratamiento se hace de acuerdo al cuadro clínico, pero ¿cuáles son esos síntomas? Básicamente respiratorios, disnea, hipoxemia, puede haber taquicardia, fiebre, insuficiencia respiratoria aguda. Y algo llamativo es que si uno toma una radiografía del paciente en ese momento, el cuadro
es de una edema pulmonar bilateral, pero no tiene evidencia clínica de falla cardíaca o otro tipo de causa de falla respiratoria. Los pacientes con neoplasias hematológicas o que tengan enfermedades cardíacas son más susceptibles de tener este tipo de reacción adversa transfusional. El cuadro casi siempre se resuelve en las siguientes 48 a 96 horas y si uno toma una radiografía después de que el cuadro clínico remite, no quedan secuelas en la radiografía. El diagnóstico diferencial es una sobrecarga circulatoria, contaminación bacteriana, las reacciones alérgicas severas, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y el tromboembolismo pulmonar. Es importante hacer un diagnóstico adecuado porque no podemos quedarnos con un diagnóstico de TRALI y de pronto evitar el manejo adecuado de un tromboembolismo pulmonar o al contrario. Bueno, vamos a mirar otro tipo de reacciones adversas transfusionales que se presentan menos frecuente, que es la sobrecarga circulatoria. Básicamente es un edema pulmonar agudo por colocar en pacientes que no tienen una adecuada función cardiovascular o renal. Los niños y los ancianos son más susceptibles de presentar este tipo de cuadros y la incidencia es hasta del 1%. En este caso, pues realmente lo que tenemos, se presentaba este tipo de reacción adversa con mayor frecuencia cuando utilizábamos transfusión de sangre total. Desde que estamos utilizando solamente los componentes adecuados, la presentación de este tipo de reacciones ha disminuido. Tenemos también reacciones metabólicas en la toxicidad por citrato, que se da cuando hay transfusión de grandes volúmenes. Realmente lo que se genera es que el citrato se une al calcio y esta hipocalcemia es el origen de todas las sintomatologías. Y puede haber también como presentación dentro de las reacciones metabólicas hipotermia, en un caso en el que tengamos que transfundir muchas unidades de sangre y esa temperatura, pues la sangre ha salido de la nevera, puede generarse hipotermia en este tipo de pacientes. También puede, y se han descrito, hipercalemia, hipocalemia, básicamente lesiones por almacenamiento y reacciones hipotensoras en este tipo de pacientes. Vamos a hablar ahora de las reacciones adversas transfusionales tardías. Habíamos dicho que son las hemolíticas tardías, púrpura posttransfusional, enfermedad de injerto versus huésped y la sobrecarga de hierro. No son tan frecuentes en su presentación y vamos a hablar apenas unos detalles importantes. Las reacciones hemolíticas tardías se presentan más allá de las 24 horas después de la transfusión. El tiempo puede ser variable, inclusive hasta 2 semanas después de la transfusión, y tienden a ser menos severas que las agudas. Esto generalmente se da por subgrupos menores de los eritrocitos. La hemólisis en este tipo de casos casi siempre es extravascular. Y la púrpura posttransfusional, que se puede presentar posterior a la transfusión de cualquier componente. Generalmente este tipo de cuadros son autolimitados y ceden poco después de haber terminado la transfusión y generalmente se caracterizan por un inicio abrupto de una trombocitopenia que es severa, por debajo de 10.000, y pueden presentarse inclusive hasta una semana después de la transfusión. Ninguna de estas patologías compromete, casi nunca comprometen la vida de los pacientes. Tenemos otro tipo de entidades que son la enfermedad de injerto versus huésped, que aquí sí es generalmente fatal. Casi la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de injerto versus huésped fallecen y está asociada al injerto y expansión clonal de los linfocitos del donante en un receptor susceptible. Básicamente, ¿qué es esto? Un receptor que no es inmunocompetente, con unos linfocitos que vienen en la unidad del donante que son competentes. Diciéndolo de alguna manera, esos linfocitos atacan a ese receptor y aquí es donde se genera todo el cuadro clínico. Es por ese motivo que se evitan que los receptores reciban sangre de su familia por toda la parte genética que comparten y todos el HLA que comparten. Otro tipo de patología es la sobrecarga de hierro, que no es infrecuente en pacientes que tienen transfusiones repetidas de sangre, ya que cada unidad de eritrocitos tiene hasta 20 miligramos de hierro. Esas transfusiones crónicas, repetidas, pueden hacer que este tipo de pacientes que tienen casi siempre hemoglobinopatías vayan acumulando el hierro en su sistema, sin posibilidad de que sea excretado, lo que hace que los hombres sean más susceptibles de este tipo de reacciones adversas transfusionales, ya que no tienen manera de salir de ese hierro que están recibiendo y acumulando. Esto básicamente tiene como fin
manifestar. Nosotros tenemos, sí es cierto que las donaciones son vitales, son útiles, salvamos vidas con las reacciones, pero no debemos perder de vista que más allá de las reacciones infecciosas a las que todo el mundo les tiene temor, ustedes saben que la mayoría de la gente le tiene temor a decir me contagié de VIH o me contagié de cualquier otra enfermedad, aunque si ustedes se ponen a mirar realmente el común de la gente tiene temores por contagiarse de patologías de virus como el del VIH. Existen una serie de patologías que debemos tener en cuenta a la hora de realizar una transfusión. Es por eso que no debemos perder de vista que toda transfusión es un trasplante tisular halogénico, que las transfusiones pueden tener eventos adversos, que es nuestra obligación conocerlos, conocer qué puede suceder y conocer cuáles son los pacientes que pueden estar más predispuestos a algunas de ellas cuando tenemos posibilidad de conocerlo, que debemos conocer todos los riesgos que implica realizar una transfusión sanguínea, analizarlos y solamente si consideramos que la transfusión realmente va a ser más el beneficio que el riesgo, debemos advertir los riesgos, beneficios y alternativas a ese receptor o a su familia. Y la gran conclusión es que nosotros no debemos ordenar una transfusión a menos que exista algún tipo de, a menos que no tengamos ninguna otra posibilidad de beneficiar al paciente y que realmente se demuestre pues de acuerdo a la evidencia, la patología que tiene el paciente se vea beneficiada con la recepción de esa unidad de sangre. Si definitivamente está indicada la transfusión, utilizar la menor cantidad posible y el componente adecuado para evitar generar reacciones adversas a la transfusión en ese paciente. Aquí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la mejor transfusión es la que no se hace. Muchas gracias.